Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí de nuevo. Espero que tu copyright teniendo un día increíble. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de pasión superíndice 3N, drama, emoción superíndice 3N y sobre todo, series adictivas. Lo adivinaron, vamos a hablar de las series turcas. Pero no se trata de cualquier serie turca, no sé más menos ores. Vamos a explorar esas joyas que combinan romance con deportes, creando una fusión superíndice 3N explosiva que te dejará pegado a la pantalla. Prepárense para maratones de fin de semana porque después copyright de este vídeo, van a tener una lista interminable de series para ver. Antes de empezar y como siempre me gustaría invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo y de no perderse ninguno de mis vídeos. Además, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Y ahora vamos a por esas series turcas que combinan romance y deporte. Vamos a empezar con una serie que si les gusta el voleibol y las historias de amor complicadas, los va a enamorar. Se llama Filinta. Bueno, en realidad Filinta no es exactamente de voleibol, es una serie de con diéresis copyright poca con mucha acción superíndice 3N, pero vamos a ver por qué copyright la traigo a colación superíndice 3N. Imaginen el Estambul del siglo XIX, un detective audaz y justo, Filinta Mustafa, luchando contra la corrupción superíndice 3N y resolviendo crímenes mientras se enamora de una mujer prohibida. Aquí el deporte no es el centro pero la pasión superíndice 3N, la lucha y la perseverancia Los personajes estuvieron en constante movimiento, tanto físicamente como emocionalmente, y eso se traduce en escenas de acción superíndice 3N bien coreografiadas y en un romance que te mantiene al borde del asiento. ¿Por qué copyright la incluyo entonces? Porque creo que establece las bases de lo que vamos a ver en las siguientes series, una trama adictiva, personajes complejos y un romance que te consume. Sigamos ahora con una serie que arrasando en todo el mundo, Senu con diéresis al Capm. Su copyright que diru pero esa serie no tiene nada que ver con deportes. Y tienen razón superíndice 3N a primera vista. Pero piensen en lo siguiente, Eda, una joven florista con su más menos os de ser arquitecta paisajista, se ve obligada a trabajar con Serkan, un arquitecto exitoso pero frío y calculador. Su relación superíndice 3N empieza como un contrato, pero pronto se convierte en algo muy du superíndice 3N entra el deporte AQ. En la competición superíndice 3N constante entre ellos, en la necesidad de superarse mutuamente, en la energía que irradian al desafiarse el uno al otro. Serkan es un adicto al trabajo, un perfeccionista que vive para su empresa. Eda, por otro lado, es espontánea, creativa y apasionada. Su relación superíndice 3N es como un partido de tenis, un intercambio constante de golpes, con momentos de tensión superíndice 3N, alegría y frustración superíndice 3N. Además, el hecho de que ambos tengan metas profesionales ambiciosas implica una lucha constante por el con diéresis copyright cito, una especie de carrera, que le da un toque deportivo a su relación superíndice 3N. No es fútbol ni baloncesto, pero la pasión superíndice 3N y la determinación superíndice 3N son elementos clave. Ahora, vamos a algo un poco directo en cuanto a deporte se refiere. Hay una serie que aunque no es exclusivamente de romance y deporte, tiene elementos muy interesantes. Estoy hablando de Medcezir. Esta serie, que es una adaptación superíndice 3N turca de la famosa DOC, sigue la vida de Yaman, un joven de clase baja que se ve envuelto en problemas y termina siendo acogido por una familia adinerada en Estambul. AQ, el deporte y específicamente el fútbol, juega un papel importante en la vida de Yaman. Es su vía de escape, su forma de conectar con los y de demostrar su valía. A trabu copyright del fútbol, Yaman encuentra una forma de integrarse en su nuevo entorno y de ganarse el respeto de sus compañ más menos eros. Además, su relación superíndice 3N con Mira, la chica rica de la que se enamora, es llena de altibajos y desafos, al igual que un partido de fútbol. Hay victorias, derrotas, momentos de gloria y momentos de decepción superíndice 3N. La serie explora la diferencia de clases, la amistad, el amor y la búsqueda de la identidad, todo ello con el fútbol como telu superíndice 3N de fondo. Pero si lo que buscan es una serie que combine romance y deporte de una forma explícita, les tengo una joya escondida.
Se trata de una serie que, aunque no es tan conocida como las anteriores, merece la pena verla. Desafortunadamente no hay muchas series turcas que se centren exclusivamente en la combinación superíndice 3N de romance y deporte, pero hay proyectos prometedores que N en desarrollo y espero poder hablarles de ellos pronto. Lo importante de estas series y de muchas otras series turcas es que nos muestran personajes complejos, historias de amor apasionantes y situaciones que nos hacen reflexionar sobre la vida, el amor y la importancia de luchar por nuestros sueños más menos. Además, la calidad de la producción superíndice 3N, la música y las actuaciones son excelentes, lo que hace que sea un placer ver estas series. Y no podemos olvidar la importancia del contexto cultural. Las series turcas nos ofrecen una ventana a una cultura diferente con sus propias costumbres, tradiciones y valores. Nos permiten conocer un poco más sobre Turquía y su gente, y eso es algo que valoro mucho. Ahora, antes de que me digan que me estoy olvidando de alguna serie, quiero aclarar que su copyright, que hay muchas otras series turcas que podría haber mencionado. Pero he querido centrarme en aquellas que, a mi parecer, mejor combinan romance y deporte, ya sea de forma directa o indirecta. Y hablando de series, quiero contarles una anu copyright dota personal. Hace unos aún más menos una amiga me recomendó Superíndice 3, una serie turca, y al principio me resisto a verla. No sabía mucho sobre la televisión Superíndice 3N turca y no estaba segura de que me fuera a gustar. Pero un día, por aburrimiento, decido darle una oportunidad. Y me engancho copyright. Desde entonces me he convertido en una gran fan de las series turcas y he descubierto verdaderas joyas. Y hablando de joyas, quiero animarlos a descubrir por sí mismos el mundo de las series turcas. Estoy segura de que encontrarán alguna que les encante y que los enganche desde el primer capítulo. Para concluir, hoy hemos explorado el fascinante mundo de las series turcas, centrándonos en aquellas que combinan romance y deporte, ya sea de forma directa o indirecta. Hemos visto ejemplos como Filinta Senu con Diéresis Alcapm y Medcecir, y hemos hablado de la importancia del contexto cultural y la calidad de la producción superíndice 3N en estas series. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya dado algunas ideas para su superíndice 3 Simo Maratu superíndice 3N de fin de semana. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Me encantará saber les son sus series turcas favoritas, a su que du copyright genme sus comentarios abajo. ¿Hay alguna serie que crean que debería haber mencionado? ¿Alguna serie que me recomienden? Du copyright genme saber en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que le den like a este vídeo si les ha gustado y que lo compartan con sus amigos para que también copyright N puedan descubrir el maravilloso mundo de las series turcas. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Un abrazo enorme.